Gracias a todo el comité organizador, a nuestro amigo Cristian, y un placer estar con el doctor Rossi, con Maxi, con Felipe. Eh, Cuando me contactó Cristian, me dijo, háblame de cómo les ha ido a ustedes con las artrosis y las artrosis post-Latarjet. Yo le dije, pucha, vamos a estar medio complicados con este tema, ya que nuestra incidencia afortunadamente ha sido baja, pero sirvió para hacer una revisión. Probablemente todos tenemos claro que ante una luxación anterior-inferior en pacientes que tienen, muchos de ellos, un defecto glenoideo, desde defectos marginales a defectos grandes o severas lesiones de Tay-Sachs, en que la radiografía vemos una pérdida de la línea esclerótica subcondral, probablemente sabemos qué es lo que vamos a hacer, y sobre todo si este paciente ya ha tenido antecedentes de un tratamiento quirúrgico artroscópico fallido. Probablemente estos fueron nuestros primeros pacientes cuando empezamos a hacer la técnica de la Latarjet-Paté, descrita por el doctor Boileau, perdón, el doctor Gilles Walsh, que la empezamos a hacer prácticamente al pie de la letra, inclusive con los tornillos maleolares, que en nuestras manos fueron con cierta dificultad porque eran tornillos más voluminosos, nos empezaron a preocupar, nos cambiamos a tornillos de titanio, que probablemente nos dan un poquito más de tranquilidad, y así estuvimos trabajando mucho tiempo. Y eso es lo que nosotros esperamos encontrar. Pero ahora las complicaciones están descritas, y esta es la primera que quiero traerles a colación, porque si uno va a revisar el trabajo de BAT del año 2012, en que empieza a hablar una revisión sistemática de prácticamente 1.660 Latarjets en 30 estudios, con follow-ups hasta 26 años, y empieza a mencionar todas las complicaciones que hay una gran lista, y probablemente la artrosis ni siquiera estaba descrita en esta revisión sistemática. Esta es una lista que hizo un resumen de todas las complicaciones que muestra el trabajo de BAT del 2012. Y aproveché de ver dónde estábamos nosotros. Si en nosotros con una modesta serie de 700 hombros, somos un servicio relativamente chico, somos 7 cirujanos de hombro actualmente, antes éramos 6, y logramos juntar en un plazo de 10 años con la misma técnica 700 hombros. Y si ustedes se dan cuenta, teníamos un índice de reoperaciones del 1,6, que eran 11 pacientes, con una reluxación del 2,1. La cirugía, algo les dijo ya mi amigo Felipe, tenemos lesión del nervio musculocutáneo, tuvimos 2 fracturas intraoperatorias, una de la glenoides, otra de un injerto, pero sin duda lo que más nos preocupa, y por eso quise hacer este pequeño resumen que no tiene nada que ver con la artrosis, es que esto nos preocupa mucho más, porque aquí es donde tenemos prácticamente 15 pacientes operados, o 13 pacientes operados, y ustedes pueden ver de que el hematoma se lleva lejos, lejos, nuestra primera preocupación. Por lo tanto, cuando nosotros operamos un paciente en la Latarjet, créanme que nuestra primera, después de 700 pacientes, nuestra primera preocupación no es la artrosis, son otras, es para saber el paciente cuando lo vamos a ver al día siguiente. Nos encantaría que los resultados sean estos, pero hay veces que empezamos a verlos así, al día siguiente o subsiguiente los vemos así, y estas cosas nos preocupan. O estos otros pacientes en que se nos fractura el injerto, o estos otros pacientes también fractura, o cuando se reabsorben, o cuando el paciente se reluxa y fractura el injerto y los tornillos. Pero bueno, no me pidieron que quisiera una mea culpa de nuestras complicaciones, sino que viera qué pasa con la artrosis. Y evidentemente, probablemente, el trabajo del doctor Walsh junto con Mizuno del año 2014 hizo un estudio retrospectivo con un follow-up muy alto, de 20 años. Juntaron a 68 pacientes y se dieron cuenta que la reluxación era un tema, pero si nos vamos directamente a lo que es la artrosis, que la artrosis que se desarrollaba o progresaba en un 23,5% de pacientes. Pero esta artrosis es una artrosis leve. Había que considerar que habían pacientes de estos 23,5 que tenían una artrosis previa. Por lo tanto, tenemos que empezar a restar. Si los pacientes tenían una artrosis preoperatoria en el 12%, significaba que no iba a ser tan relevante la cantidad de números que se iban incorporando. Y hacía un hincapié de que cuando la artrosis se manifiesta en estos pacientes con un follow-up muy elevado, afortunadamente es bastante bien tolerada y leve y con poco impacto en los scores funcionales. Y también fueron capaces de darse cuenta que habían algunos factores que se repetían en este grupo de los pacientes en que había progresado la artrosis o que se había manifestado la artrosis en pacientes que no la tenían preoperatoriamente, que era la edad en la cual se había efectuado la cirugía, la alta demanda deportiva, que probablemente es un poquito más difícil estandarizarla, y lo que sin duda es algo que tenemos todos muy claro después de haber hecho varias decenas de Latarjet, la necesidad de dejar el injerto en una posición segura.
Obviamente ya todos conocemos la serie clásica poderla clasificar, la incidencia de esta artrosis glenumeral secundaria a una inestabilidad, inicialmente descrita por Samuelson Prieto y después modificada por Buscairet, en que agregó un cuarto grado. Y es más que nada con la incidencia inicial de un osteofito inferior en la cabeza del húmero, que cómo va creciendo de menos de 3 milímetros, después de 3 a 7, después en la grado 3, que crece más de 7 milímetros y se empieza a ver ya una ligera disminución del espacio articular, hasta finalmente una grado 4 en que hay una severa pérdida del espacio articular. Aquí hay algunas de las imágenes que lo manifiestan en el mismo trabajo de Mizuno y de Walsh. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo? Y aquí es donde me quiero detener un poco. Si vamos a ver el trabajo de Singer y trabajo de Allen, del 95 y 98 retrospectivamente, mostraban una alta incidencia de artrosis post-Latarrier que era para asustar a cualquiera. Pensemos, 71% en Singer y Allen 62%. Pero ¿cómo va a haber una diferencia tan significativa con un trabajo serio como el hecho de Mizuno, con el doctor Walsh, con estos otros? Y si uno lo va a revisar, estos pacientes se les hizo a todos una tenotomía del subescapular y no se hizo de acuerdo a las técnicas que obviamente que ahora están popularizadas con un split, como lo mencionaba Maxi, del subescapular. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Hacían una tenotomía, hacían una reinserción, y ¿qué es lo que pasaba? Estos pacientes quedaban demasiado sobrecorregidos, muy tensos. Estos pacientes disminuían la rotación externa y se podía pensar que eventualmente esto estuviera impactando en la manifestación de artrosis. Después vino la serie de Jovelius. Jovelius, el año 2004, dice, miren, mis pacientes 49, prácticamente la mitad de mis pacientes con un follow-up bastante largo, van a ser una recidiva. ¿Qué es lo único que probablemente había una diferencia? Habían dos cosas. Una, que él usaba un solo tornillo. Probablemente uno podría pensar que un solo tornillo estaba relacionado con mayor recidiva y la mayor recidiva con mayor artrosis, pero bueno, probablemente una de las cosas que podríamos discutir. Y la otra, junto con el trabajo de Lederman, que tenía el 36% del año 2013, que no necesariamente en todos los trabajos está descrita la artrosis previa de la cirugía, que como le mencionaba inicialmente en el trabajo de Mizuno, es relevante, porque hay que pensar que del 23,5%, más del 10% de estos pacientes fueron operados con artrosis previa. Por lo tanto, no tenemos que olvidarnos que estos factores de riesgo que lograron encontrar, uno era la edad en la cual el paciente tenía su primera luxación o a la edad en la cual era operado. Otro factor que tenía su impacto era la cantidad de episodios de luxación, la sobretensión de los tejidos anteriores, acordándonos un poco de lo que les describía la gente que hacía una técnica con una tenotomía y no con un split, que la osteosíntesis quedara muy prominente, y ahí les puse este dibujo clásico, en que la lateralización es una cosa del injerto, pero la otra es el ángulo de divergencia, como nos estaba mencionando Felipe, que eso hace que la cabeza del tornillo quede más prominente y más cercana a la articulación. Y obviamente el injerto más lateralizado, que en algunas series más de 1 milímetro les preocupa, la clara es que más de 2 o 3. Y algo que es re importante, que probablemente que es lo que diferencia al menos nuestra serie de 700 pacientes, es el escaso follow-up. Nosotros tenemos que, dentro de una mea culpa, nosotros los pacientes los vemos con cierta dificultad hasta el año. Es muy difícil que estos pacientes consulten nuevamente, y afortunadamente no consultan nuevamente, pero no tenemos el seguimiento de ellos de más de un año con imágenes. Son escasos los que tienen una radiografía después de ese periodo. Por lo tanto, si hacíamos un seguimiento después del año 2010, que empezamos a hacer esta técnica, que han sido todas iguales, es probable que ya empecemos a encontrar algunos. Ahora, los factores de riesgo, un poco volviendo, ¿cuáles son los realmente que tienen un impacto y que sean estadísticamente significativos? La edad al cual fueron operados, las actividades que hacían, y que obviamente los pacientes que tenían una artrosis tenían un impacto finalmente en sus scores funcionales que eran peores que los pacientes que no tenían artrosis. Y obviamente la posición del injerto lateralizada, que era significativamente mayor cuando los pacientes tenían un injerto lateralizado respecto a los que no. Ahora la gran duda, aquí, ¿cuál es la causa de la artrosis después del Latarrier? ¿Es la evolución natural de la enfermedad, de la inestabilidad? ¿Es la evolución natural de un hombro cualquiera que le va a dar artrosis? ¿O esta artrosis que tienen estos pacientes es secundario al Latarrier? Y es una respuesta que probablemente no está aún muy clara. Probablemente las tres están incidiendo en la aparición de artrosis
alguna cirugía de inestabilidad. Y se lo quise compartir, de Caballa del año 2012, él hizo 74 artro Bancards con una edad promedio de 29 años, le hizo un follow-up de 13 años. Pero la gracia que tiene este trabajo, porque hasta el momento ustedes me podrían decir, esto no tiene ninguna gracia, es que le tomó una radiografía al hombro contralateral y se dio cuenta que en el hombro sano tenía un 22% de artrosis. Por lo tanto, aquí no estoy hablando de la evolución natural de una enfermedad de la inestabilidad glenohumeral. Aquí no estoy hablando de un paciente que hizo una artrosis después de una cirugía abierta, ya sea con bloque óseo o Bankart. Estoy hablando de un paciente que se le hizo una cirugía artroscópica de Bankart y en el hombro que no se operó, 22% de esos pacientes después de un follow-up de 13 años tenían algún tipo de manifestación. Obviamente lo más probable es que estaban dentro de un Samilson Prieto 1 o máximo 2. Pero esto me pareció interesante para que no demonicemos al Bankart, digamos, al Latarjet como una máquina causadora de artrosis a largo plazo. Otro trabajo interesante, el trabajo del doctor Lafosse, que más que nada mencionaban todas las complicaciones del Latarjet, y me pareció interesante, porque en el último párrafo mencionan de este volado, oye, sí, a propósito, se pueden hacer artrosis, pero más allá de eso, se hace una referencia a un trabajo del doctor Longo, que en el Arthroscopy del 2014, que hizo una revisión sistemática, y demostró que en esta revisión sistemática demostró que si uno comparaba la incidencia de artrosis glenohumeral en un paciente con un procedimiento de bloque óseo, que podía ser un Eden-Ivinet o un procedimiento de Bankart, digamos de Latarjet, comparado con una cirugía abierta de Bankart, no habían diferencias significativas. Entonces, nuevamente instalaba el tema, la artrosis después de un Latarjet, ¿es la artrosis secundaria por la inestabilidad, que también le podría haber pasado si se le hubieran hecho una cirugía de Bankart, o es secundaria al Latarjet? ¿Y cómo manejarla? ¿Cómo manejamos? Obviamente, probablemente un paciente que tenga sobre los 60 años, que se le hizo un Latarjet a los 50, a los 45, que ya está dentro de nuestros límites para dejarlo fuera, y el paciente hizo una artrosis, probablemente una artroplastia no nos causaría mayor dificultad. Pero ¿qué pasa cuando estamos frente a un paciente joven, que operamos un paciente a los 30 años, a los 35 años, y a los 40, 42 años está el paciente con una artrosis y una artrosis sintomática y severa? Ahí hay una cantidad de procedimientos que se le pueden hacer. Obviamente la prótesis, una prótesis total anatómica siempre nos causa ruido en el paciente por el aflojamiento glenoide. Probablemente hacerle una hemiartroplastia hoy día prácticamente está fuera como opción por las erosiones glenoideas. Un rim and run probablemente hoy día ninguno de nosotros lo quisiera hacer. El research facing o la HEMI tampoco han tenido muy buenos resultados, y ahí vienen los procedimientos artroscópicos, que si uno le puede hacer condroplastías, retiro de cuerpos libres, liberaciones capsulares, descompresiones subacromiales, neurolisis del nervio axilar, tenodesis del bíceps, pero probablemente ninguna de ellas con muy buenos resultados como para repetir. Otra serie interesante, otra vez el Dr. Walsh y ahora Peter Domos, que muestran las contraindicaciones y las complicaciones del Latarjet, ahora del año 2018. Muestran nuevamente los factores de riesgo que ya se los mostré hace un rato atrás, pero probablemente hacen referencia a algo interesante y que nosotros lo hemos enfrentado un poco distinto a lo que nos mostró Maxi hace un rato, que después de la publicación de Favart, nosotros empezamos, y un poco antes, porque ya lo hacíamos, empezamos a hacer una reinserción sistemática capsular, dejando el injerto extraarticular, y además esta reinserción en cierta forma nos logró disminuir posiblemente la aprensión anterior, un síntoma bastante persistente en muchos pacientes después de una cirugía de Latarjet, en la cual está claro que disminuye las recidivas, pero también sabemos que son pacientes que tienen una incidencia no menor de aprensión residual. Otro trabajo acá del año 2018, ahora un trabajo de Hurley, en que hace una revisión sistemática, 3 estudios, 845 operados con un follow-up de 16 años, artrosis de 38,2. Obviamente subió de nuevo, cercano a lo que dice Lederman, probablemente un poquito más alejado de los 23,5 del Dr. Walsh, pero si vamos a la letra chica, resulta que de los 38 tenían 22,6% de artrosis preoperatoria. Por lo tanto, echémosle la culpa a la Latarjet solamente del delta. Los pacientes se operaron, 22,6 tenían una artrosis previa, pero que era leve. Y por lo tanto, la progresión o el aumento de casos nuevos fueron menores, solamente 5,6% fueron severos.
Por lo tanto, aquí se puede concluir con este otro trabajo, que en general la artrosis es poco frecuente, cuando se manifiesta en general es leve y muy bien tolerada. Y de nuevo hacen referencia al trabajo de Caballa y ahora el doctor Plath del año 2015, que inclusive en pacientes con Bankart se pueden encontrar 70% de incidencia de artrosis. Y para ir hacia el último trabajo, este trabajo me pareció interesante del año 2017 de Key, que ven la progresión y la significancia clínica que tiene la artrosis después de una tarjeta. En un estudio retrospectivo de 110 pacientes, con un follow-up probablemente mucho más bajo, de 2,6, no se compara con el Dr. Walsh, en que tenían una inestabilidad recurrente de 5,4, pero tenían una artrosis preoperatoria de 12,7, y de esto, un poco más de la mitad de los pacientes que tenían artrosis después de la TALLÉ progresaron. Fueron muy pocos los que no progresaron. Y el follow-up final de este son también 23,6%, por lo tanto uno podría estar pensando que este número 23, 22, 23 y medio es nosotros lo que podríamos estar pensando que a largo plazo y con follow-ups bastante extendidos es lo que podemos nosotros avisarle a nuestros pacientes que pueden dársela. Aquí está, aquí está el desglose, que los 12,7 aumentaron a 23,6, pero ustedes se fijan prácticamente el grueso de estos pacientes son leves. Y que los factores vuelven a ser los mismos factores que son estadísticamente significativos. Aquí agregan la hiperlaxitud, los defectos glenoideos, la artritis, digamos, la artrosis preoperatoria y el lateral overhang, que es prácticamente el que siempre está presente. Y que obviamente con los pacientes que tienen artrosis, o a pesar de ser leves, estos sí impactan sobre los scores funcionales y de satisfacción. Ahora, para ir terminando, ya les mostré un poco qué es lo que se muestra en la literatura y les quiero mostrar nuestra experiencia. Nosotros con Felipe logramos juntar 2 pacientes, probablemente uno de cada uno de nosotros, después de una experiencia de muchos años. Este es un caso de un paciente con nacional argentino de 38 años, que era un deportista ocasional de golf, fútbol, gimnasio y natación, que tuvo su primer episodio a los 29 años. Nosotros, después de hacer una revisión preliminar, nuestros pacientes, nuestro rango de la TALLÉ, nosotros lo hacemos desde los 15 años, no tenemos menores de 15 años con la TALLÉ, y probablemente el paciente mayor que recuerdo está cercano a los 52 años. Ese es nuestro rango, pero el grueso de nuestros pacientes se ubican más o menos entre los 18 y los 28 años. Este paciente estaba probablemente un pelito por encima del grueso de nuestros pacientes. Se le hizo un Bankart artroscópico a los 31 años, tras 7 años, digamos, tras 7 episodios de luxación. El paciente estuvo muy bien, pero tuvo una reluxación 7 años después de su Bankart artroscópico. Consultó con nosotros por dolor y por inestabilidad, principalmente por inestabilidad. Le hicimos un cálculo, un ISIS de ese momento de 5 puntos y se le ofreció un LaTALLÉ a los 38 años. A los 38 años probablemente está fuera del grupo de nuestro del que tenemos concentrado un gran número de nuestros pacientes. Este paciente, si ustedes se fijan, este paciente ya estaba con un osteofito en la parte interior de la cabeza del húmero, los tornillos quedaron bastante paralelos, y finalmente a los 3 meses empezó de un Samuelson Prieto 2 y a los 12 meses un Samuelson Prieto 3. Pude hablar con él 6,5 años después de un LaTALLÉ, tiene 45 años actualmente, está con un 85% de un SCD y tiene un retorno deportivo a todas sus actividades, sí nota un poquito menos de fuerza y dolor excepcional en ejercicios relacionados con carga de pesas. Y este es otro caso de un paciente de 53 años, que obviamente les vuelvo a hacer hincapié en las edades de los 2 pacientes, que está probablemente sí es uno de los factores de riesgo que está concentrado en todas las series que los describen. Este paciente tuvo una fractura al reborde del glenoideo anterior, 4 meses de evolución, consultó, además de una nueva inestabilidad, el paciente se le hizo una cirugía de LaTALLÉ con un muy buen resultado en las imágenes de la tomografía. El paciente empezó con un estrechamiento del espacio articular, con una subluxación, y si empieza a aumentar, probablemente no muy, se ven como de un Samuelson Prieto 2 pasa a un Samuelson Prieto 3, con un claro estrechamiento severo del todo el hemisferio inferior de la cabeza humeral. Por lo tanto, para ir terminando, si hay mucha gente que en este momento tuviera alguna aprehensión de hacer una cirugía de LaTALLÉ por los potenciales porcentajes altos en algunas series de incidencia de artrosis,
yo le diría, primero léanse que hay demasiadas complicaciones, son todas sobrellevables, es una técnica muy amigable, las complicaciones hasta las que pueden parecer más ominosas en un principio son absolutamente, la mayoría de ellas, inclusive las neurológicas, se logran resolver espontáneamente, y que la artrosis tiene una incidencia que en realidad es del 23%, pero la mayoría de ellas son artrosis leves y muy bien toleradas y con poco impacto funcional. Respecto a la edad, que lo analicen muy bien. Yo sabiendo de que trato de no pasarme de los 50 años y sé que cuando voy después de los 45, de los 40 años, tengo cierto grado de preocupación, pero en general es una técnica muy agradecida a los pacientes seleccionados, pero ténganlo en consideración la edad al cual van a hacerle la taller. Segundo, evidentemente ser súper preocupados por la lateralización del injerto. Nosotros de manera absolutamente reglada, los tornillos los dejamos prácticamente paralelos a la superficie articular, obviamente con un ángulo de divergencia que tratamos que sea ojalá menor de 10 grados, y esto mismo nos favorece que la osteosíntesis quede muy lejos. Probablemente nuestra primera preocupación y que no cerramos el paciente, no le cerramos la cápsula sin estar seguros que del injerto estamos seguros el cirujano y el ayudante, que los dos meten el dedo para ver si no está overhang. Y además, el hecho de tener el tornillo bastante lateral impide que la osteosíntesis sea una amenaza y además impide que el injerto se medialice de manera excesiva, porque hay que recordar que si el injerto uno lo coloca en una posición adecuada, pero con un ángulo de divergencia muy elevado, aparte de los potenciales riesgos neurológicos, también el injerto puede tener la tendencia a ir medializándose un poco. Y con esto voy terminando y quiero agradecerles el gesto de habernos invitado del otro lado de la cordillera para compartir un poco nuestra humilde experiencia. Muchas gracias.